Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer. Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400.000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto.
Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50.000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4.500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso. Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. Si estuviste en Kuala Lumpur este agosto, es posible que hayas visto algo salido de una película de desastres. Un grupo de buzos completamente equipados preparándose para sumergirse en el asfalto. Pero esto no era ficción. Era una misión en la vida real para rescatar a una mujer que había sido tragada por un socavón justo en el centro de la ciudad. Ella estaba caminando por la calle cuando un agujero de 8 metros de ancho se abrió bajo sus pies. Toda la ciudad de Kuala Lumpur quedó impactada por lo sucedido. Durante días, un equipo de más de 100 rescatistas intentó localizar a la turista india. Pero todo lo que encontraron fue un par de sandalias después de 17 horas de búsqueda. La ciudad incluso contrató buzos quienes descendieron por las alcantarillas con su equipo de buceo completo. Sin embargo, sus informes no eran muy alentadores. Dijeron que allí abajo estaba totalmente oscuro y sus misiones siempre se veían obstaculizadas por fuertes corrientes de agua y aguas residuales. Los sumideros son como trampillas sorpresas de la naturaleza. Ocurren cuando la erosión subterránea, a menudo causada por el agua, debilita el suelo debajo de nosotros. El agua que corre bajo tierra disuelve minerales en lo profundo del suelo, lo que deja huecos en las rocas. Este proceso, conocido como meteorización, debilita muchísimo el suelo. Una vez que los vacíos y huecos se vuelven lo suficientemente grandes, la superficie colapsa y crea un agujero gigante. Sin embargo, esto ocurre sin ningún aviso. El socavón de Kuala Lumpur fue solo un ejemplo reciente, y ni siquiera fue el último. Un segundo hundimiento apareció en el mismo vecindario días después. Los dueños de negocios seguían diciendo lo terrible que esto era para el comercio.
Esta zona de Kuala Lumpur usualmente estaba llena de turistas, pero los desastres los mantuvieron alejados durante días. Los socavones no son exigentes sobre cuándo o dónde aparecer. Mira aquí, esta es una escena de Nápoles, también de principios de este año. Era una típica mañana de miércoles cuando un socavón se abrió repentinamente en una calle tranquila, tragándose 2 autos en el proceso. Uno de estos estaba estacionado, pero el otro tenía personas adentro. Por algún milagro, los pasajeros lograron escapar con solo heridas leves, pero el incidente sacudió a toda la ciudad. El alcalde culpó por el evento a los años de descuido del sistema de alcantarillado de la ciudad. Dijo que fue la mala infraestructura la que había hecho inestable el terreno. Y luego está Florida, apodada el Callejón de los Sumideros, y por buenas razones. Este año, Highland City, a unos 64 kilómetros al este de Tampa, experimentó un dramático evento de sumidero. Un local llamado Kyle fue despertado por su vecino frenético temprano una mañana. Cuando salió, descubrió que un hundimiento de 18 metros de profundidad había aparecido en su jardín delantero a solo centímetros del dormitorio de su hijo. Kyle estaba aterrorizado, especialmente con sus pequeños tan cerca de la zona de peligro. Su casa no sufrió daños, pero se salvó de casualidad. Los socavones no son nuevos en Florida. En el 2013, el condado de Hillsborough fue testigo de uno de los incidentes de socavones más trágicos en la historia del estado. Jeff, el residente de una casa de un solo piso construida en la década de los 70, dormía plácidamente una noche cuando el suelo bajo su casa comenzó a derrumbarse. En cuestión de minutos se abrió un socavón, el cual se tragó parte de la casa con Jeff todavía adentro. Las otras 5 personas en la vivienda lograron escapar, pero él no tuvo la misma suerte. Para cuando llegó el departamento de bomberos, consideraron que era muy peligroso llevar a cabo un rescate a gran escala. Los socavones son demasiado impredecibles y enviar equipo pesado al área podría haber provocado que el terreno cediera aún más. El condado quedó tan conmocionado por el evento que compraron el terreno donde se abrió el socavón, además de algunas propiedades cercanas, para asegurarse de que nadie construyera allí de nuevo. Resultó ser una decisión inteligente, ya que el socavón se volvió a abrir 2 veces más después del colapso inicial. En ambas ocasiones, la zona estaba vacía, así que nadie resultó herido. Lo que hace a Florida especialmente vulnerable es su combinación única de factores. La mayor parte del terreno en el estado está compuesto de rocas carbonatadas como la piedra caliza, que son altamente porosas y se erosionan con mucha facilidad. Además, el estado experimenta ciclos de sequía seguidos de fuertes lluvias, lo que debilita aún más el suelo. A todo esto se suma que el aumento del nivel del mar significa que el agua subterránea también está subiendo, lo cual solo empeora las cosas. Los gobiernos locales han intentado manejar la situación cambiando el curso de las corrientes de agua subterránea y reforzando las áreas vulnerables, pero los sumideros son algo de lo que realmente no pueden deshacerse. Sé lo que estás pensando, los sumideros son terribles villanos. Pero no son solo malos, en algunos casos se convierten en atracciones turísticas e incluso en hogares para ecosistemas únicos. Este sumidero apareció en medio del mar y se llama Agujero Azul Jungle o Agujero del Dragón. El Agujero del Dragón es una maravilla marítima donde más de 20 especies distintas de peces tienen su hogar, incluso si el agua es un poco más ácida de lo que a los peces les gusta. No es de extrañar que los buceadores y los amantes del snorkel adoren estos agujeros azules. El Agujero del Dragón tiene 300 metros de profundidad y apareció cerca de las Islas Paracel. Los científicos lo descubrieron en 2016 y se cree que es el agujero azul más profundo del mundo. Un agujero azul aparece cuando un sumidero se forma bajo el agua. Aquí tienes un resumen científico rápido. Bajo cualquier cuerpo de agua hay tierra, también conocida como lechos marinos o fondo oceánico. Supongamos que este lecho marino está formado por una roca carbonatada como la piedra caliza. Si es penetrada por el agua, la piedra caliza tiende a disolverse en sus capas más profundas, lo que permite la aparición de cuevas y cavidades. Este es un proceso que comienza en lo profundo del subsuelo y va avanzando hacia la superficie. Cuando alcanza la superficie y el llamado techo de la cueva es frágil, de pronto ahí es cuando obtenemos un sumidero submarino, también conocido como agujero azul. Otra manera en que se forman agujeros profundos es a través de reacciones químicas submarinas.
Cuando el agua dulce de las profundidades del suelo se encuentra con el agua salada de los océanos, esto puede causar reacciones químicas. Estas producen ácidos débiles que desgastan las rocas madre y crean estas enormes cuevas submarinas. El agujero del dragón es tan profundo que los científicos piensan que se formó mediante un proceso diferente. Ellos especulan que fue debido a actividad tectónica o algún otro evento geológico desconocido. Existen algunos otros agujeros azules en el mundo, como el agujero azul de Dean, ubicado en las Bahamas, o el gran agujero azul en Belice. Este último es un destino de buceo extremadamente popular, donde los turistas pueden explorar este sumidero de 146 metros de profundidad. Pero espera hasta que veas este impresionante sumidero en Brasil. Conoce el Pozo de las Guacamayas, uno de los mayores sumideros interiores de América del Sur. Este agujero tiene una profundidad de 100 metros y también es resultado de la erosión de piedra caliza. Su nombre ya revela su función actual. Sirve como hogar para miles de guacamayas de diversas especies. Encontrarás guacamayas rojas y de alas azules volando abundantemente aquí. Se formó hace aproximadamente 300 millones de años y hoy en día es una reserva natural. Las paredes rocosas del cenote resultaron ser un gran refugio para las guacamayas. Durante todo el día, estas aves vuelan de izquierda a derecha, siempre acompañadas de su pareja. En caso de que no lo supieras, las guacamayas son realmente monógamas. Y ¡oh, qué romántico! Se estima que actualmente hay 60 parejas de guacamayas ocupando este cenote. Uno de los sumideros más fascinantes que encontrarás es el sumidero de Bima, en Omán. Esta enorme estructura se encuentra en un desierto seco y rocoso y alberga una piscina de agua turquesa. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes.
Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo.
Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta.
Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Son las 7:59 AM cuando un hombre se despierta bruscamente en su cama por una poderosa y misteriosa fuerza. Mientras intenta averiguar qué está sucediendo, una gigantesca columna de agua de 30 metros de altura ya avanza hacia su ciudad natal.
En 20 minutos, la mayoría de sus amigos y familiares pierden la vida cuando una pared de agua del tamaño del cielo arrastra edificios, árboles y automóviles. Y esto puede ocurrirte en cualquier momento. Es el día después de Navidad en 2004. Miles de turistas de Europa y América están disfrutando de las playas tropicales en Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, cuando un poderoso terremoto submarino golpea la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. Es un terremoto de magnitud 9,3, el más fuerte jamás registrado en Asia. Provoca uno de los tsunamis más grandes de la historia, el tsunami del día de San Esteban, que se cobra la vida de 230,000 personas en unas pocas horas. La ciudad de Banda Aceh en Sumatra, Indonesia, hogar de 260,000 personas, es la más cercana al epicentro del terremoto. Menos de media hora después del sismo, enormes olas de hasta 10 pisos de altura golpean la ciudad. Más de 60,000 personas pierden la vida de inmediato. La destrucción es tan severa que casi nadie en su camino sobrevive. A continuación, el tsunami golpea Tailandia. Las olas avanzan a una asombrosa velocidad de 804 km por hora a través del Océano Índico. Alcanzan las costas de Phang Nga y Phuket aproximadamente 90 minutos después. A pesar de un intervalo de tiempo tan considerable, tanto los locales como los turistas son tomados completamente por sorpresa. Muchos bañistas incluso caminan hacia la playa, curiosos por la extraña retirada del mar, solo para ser golpeados por una imponente muralla de agua. Casi 5,400 personas, incluidos 2,000 turistas extranjeros, no sobreviven ese día en Tailandia. Una hora después, el tsunami golpea el sureste de India, cerca de Chennai. Las olas llenas de escombros avanzan kilómetros tierra adentro y se cobran la vida de más de 10,000 personas. Sri Lanka enfrenta una devastación aún peor. La isla pierde más de 30,000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar. La increíble fuerza del tsunami es evidente incluso a gran distancia. 8 horas después, se cobra sus últimas víctimas en Sudáfrica, a más de 8,000 kilómetros del epicentro del terremoto. Allí, olas inesperadas sorprenden a los nadadores. Investigadores del Centro de Investigación de Tsunamis de la NOAA explicaron que la destrucción fue causada por la inmensa potencia del terremoto. Se originó en una falla de megaempuje, que es donde las placas oceánicas pesadas se sumergen debajo de placas continentales más ligeras. Estas fallas son las más grandes del mundo y se encuentran bajo el agua. El terremoto de 2004 rompió un tramo de 1,450 kilómetros de las placas india y australiana, 50 kilómetros bajo el lecho marino. Además, en lugar de un rápido sacudón, el terremoto duró 10 minutos y liberó una cantidad inimaginable de energía. Durante el evento, enormes secciones del lecho marino se elevaron 40 metros hacia arriba, lo que es un montón. Un movimiento tan repentino envió olas ondulantes colosales a través del océano. Imagínalo como tirar una enorme piedra en el agua. Lo que pasa es que las olas de tsunami no son como esas olas de surf que podrías imaginar. No, se asemejan a un río de aguas rápidas y embravecidas que inunda todo a su paso. Si te atrapan, es casi imposible sobrevivir. Si las poderosas corrientes no te arrastran, los escombros flotantes lo hacen. Por eso, durante los terremotos suele haber muchas heridas y menos pérdidas de vidas. Con los tsunamis ocurre lo contrario. Hay muchas menos lesiones que muertes porque es demasiado difícil sobrevivir. Los tsunamis catastróficos como el de 2004 son raros, por eso India y Sri Lanka no tenían antecedentes de tales desastres. Esta falta de experiencia combinada con la ausencia de sistemas de alerta hizo que las consecuencias del desastre fueran aún más trágicas. La gente no sintió el terremoto porque estaban lejos del epicentro. Y al no haber señales naturales de advertencia, ni alertas oficiales, ni antecedentes de tsunamis, las olas que golpearon las costas abarrotadas tuvieron efectos devastadores. Por cierto, el Océano Pacífico es el más grande del planeta. Es donde ocurren la mayoría de los terremotos y tsunamis. Tsunamis localmente dañinos azotan algunas partes de este océano aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. El 76% de los tsunamis fatales registrados tuvieron lugar en el Pacífico. Y el 99% de las víctimas de tsunamis son causadas por tsunamis locales o regionales que ocurren con mayor frecuencia y golpean rápidamente. Pero entonces surge una pregunta. ¿Podría ocurrir nuevamente un tsunami tan devastador como el del día de San Esteban? Desafortunadamente la respuesta no es muy sencilla. De hecho, se ha establecido un sistema de alerta en el Océano Índico. Su objetivo es advertir a las naciones costeras sobre posibles tsunamis. Sin embargo, el comportamiento humano sigue siendo un desafío crítico. Esto se hizo evidente durante un simulacro real en 2012. En ese momento, muchos residentes de Banda Aceh, Indonesia, simplemente ignoraron las torres de evacuación después de una alerta de tsunami.
La gente nunca aprende, ¿verdad? La red de alerta del Océano Índico utiliza sensores de presión submarinos ubicados cerca de las líneas de falla de las placas tectónicas. Estos detectan cualquier cambio y transmiten datos a las boyas de superficie, las cuales los envían vía satélite a los centros de control en tierra. Las autoridades analizan la información y deciden si emiten alertas y evacúan las áreas en riesgo. ASEC, situado sobre una de las fallas más activas del mundo, implementó salvaguardias adicionales. Instalaron sirenas en las ciudades costeras y las personas reciben alertas en sus teléfonos celulares. Además, hay torres de evacuación, estructuras de concreto reforzado capaces de albergar a 500 personas. Son zonas seguras especiales. Las autoridades llevaron a cabo pruebas sobre cuán preparados estaban los habitantes. En 2009, 18 países del Océano Índico participaron en un simulacro de evacuación que simulaba un gran terremoto. Miles de comunidades costeras participaron en este simulacro y los funcionarios concluyeron que el ejercicio había sido un éxito. Avancemos rápidamente hasta la primera prueba real del sistema en abril de 2012. Un terremoto submarino de magnitud 8,6 al oeste de ASEC desencadenó advertencias de tsunami. Y aunque no hubo olas significativas, toda la situación reveló fallas críticas. Muchos residentes ignoraron las torres de evacuación y en su lugar optaron por huir en auto o motocicleta. Esto provocó embotellamientos en toda la ciudad, con personas varadas en áreas vulnerables a un potencial tsunami. Fue un caos. Algunos residentes incluso regresaron a la playa para buscar señales del evento, algo extremadamente peligroso para la vida. Así que, aparentemente, aún queda mucho por hacer en cuanto a la supervivencia frente a tsunamis. Pero lo que debes saber de memoria son las señales de un evento inminente. Primero que nada, está el fuerte temblor del suelo. Los terremotos intensos cerca de áreas costeras pueden generar tsunamis. Si notas que el agua en la playa comienza a retroceder a una velocidad alarmante, exponiendo el lecho marino a arrecifes y peces varados, corre. Luego puede haber sonidos oceánicos inusuales. Ten en cuenta que un fuerte ruido rugiente, similar al de un tren o motor de avión, puede acompañar a un tsunami que se aproxima. Si detectas alguno de estos signos de advertencia, no esperes las órdenes oficiales de evacuación. Abandona de inmediato las áreas costeras bajas y desplázate a terreno más elevado tan rápido como puedas. Si estás en casa, asegúrate de que los miembros de tu familia estén informados sobre el tsunami y sigan la orientación oficial. Debes recordar que los tsunamis generados localmente pueden golpear en minutos, por lo que tienes que actuar con rapidez. Si es un tsunami distante, es posible que tengas más tiempo para evacuar. Si no tienes la oportunidad de trasladarte tierra adentro, refúgiate en edificios altos de concreto reforzado. Evita quedarte en viviendas pequeñas o casas en áreas bajas. Si estás en un bote, mantente alejado de la costa. La actividad de los tsunamis no es tan peligrosa en aguas profundas. Por lo tanto, evita regresar al puerto durante una alerta. Si ya estás en el puerto, consulta con las autoridades portuarias para obtener orientación. Si te resulta posible moverte a aguas profundas, hazlo de manera ordenada. Puede ser más seguro para los propietarios de pequeñas embarcaciones abandonar su nave y dirigirse a terreno más alto. Y siempre prioriza moverte a un terreno elevado sobre salvar tus pertenencias. Si vives en una zona costera, también puedes tomar algunas medidas para proteger tu propiedad de antemano. Dado que la mayoría de las olas de tsunamis miden menos de 3 metros, podrías considerar elevar tu casa, lo que puede reducir los daños. También puedes consultar a un ingeniero para evaluar y reforzar tu hogar. Y por último, no olvides proteger las edificaciones anexas y crear cercas que les permitan a los animales llegar a terrenos más altos. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso:
Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica.
Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas. El escudo protector de nuestro planeta decae y finalmente falla. Lo mismo sucede con nuestros satélites. Primero los satélites de comunicación en las órbitas más altas se desploman. Luego, los astronautas que están en la órbita terrestre baja ya no pueden contactarse con su centro de control. Y finalmente, los peligrosos e implacables rayos cósmicos comienzan a bombardear todo en la Tierra, causando estragos y devastación. ¿Serán estas las aterradoras consecuencias de la inversión del campo magnético del planeta a las que podríamos enfrentarnos? Mientras ves este video, el polo norte magnético de la Tierra está fuera de lugar. Es tan notorio que los científicos tendrán que actualizar el modelo de campo magnético global que se publicó hace tan solo 4 años. ¿Significa que el polo magnético de nuestro planeta cambiará pronto de lugar? Ten paciencia, lo averiguaremos un poco más tarde.
Verás, el polo magnético se está moviendo de manera bastante errática desde el Ártico canadiense hasta Siberia, y estos movimientos son muy impredecibles, pero es normal que el polo se mueva. Existen registros a largo plazo de Londres y París que prueban que el polo norte magnético se mueve aleatoriamente alrededor del polo norte de rotación durante periodos de varios cientos de años. Pero lo más asombroso de su movimiento es que se está acelerando. A mediados de los 90, el polo magnético se aceleró inesperadamente de 15 kilómetros a 55 kilómetros por año. Y recientemente el polo cruzó la línea internacional de cambio de fecha, moviéndose hacia el hemisferio oriental. La Agencia Espacial Europea lanzó satélites de campo magnético extremadamente precisos en el año 2013. Gracias a ellos, los investigadores tienen datos excepcionales que pueden usar no solo para hacer mapas de campos magnéticos, sino también para actualizarlos cada 6 o 12 meses. Así fue como notaron que el campo central también se estaba debilitando, y esto podría ser una señal de que el campo magnético del planeta está a punto de invertirse. Para entender mejor este proceso, debemos descifrar cómo funciona el campo central. Digamos que tenemos un imán con forma de barra que atraviesa el centro de nuestro planeta y tiene un polo norte y un polo sur. Este imán es increíblemente fuerte y representa alrededor del 75% de la intensidad del campo magnético del planeta en la superficie. Nuestro imán en barra no solo se está moviendo, sino que también está debilitándose, aproximadamente un 7% cada siglo. Hay que admitir que esta barra no es la representación perfecta del campo central, sino más bien de las corrientes eléctricas que generan el campo magnético de la Tierra. Aún así, este modelo facilita la comprensión de lo que está sucediendo con nuestro planeta ahora. El campo magnético de la Tierra juega un papel importante a la hora de protegernos de la radiación peligrosa y la actividad geomagnética, que es el producto de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. El campo magnético de la Tierra también se mueve. Los científicos han estado estudiando y rastreando el movimiento de los polos magnéticos durante cientos de años. Los movimientos históricos de estos polos indican cambios en la geometría global del campo magnético de nuestro planeta, y también podrían señalar el inicio de la inversión del campo. Eso es lo que a veces llamamos un cambio entre los polos magnéticos norte y sur. Si el polo norte magnético se mueve un poco, no es gran cosa, pero una inversión completa podría tener un impacto serio en el clima de nuestro planeta, así como en la tecnología moderna. Afortunadamente, estos giros no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante una inversión de polos, no desaparece por completo. Por lo tanto, esos hechos aterradores del comienzo del video probablemente no nos sucederán. La magnetosfera continuará protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y de las partículas solares cargadas, aunque puede que llegue algún grado de radiación de partículas a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan con facilidad en su interior, se denomina conductor. El metal es un excelente conductor y es lo que más utilizamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se desplazan a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. La Tierra tiene un núcleo de hierro líquido, es decir, existen capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético, a su vez, produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta. Se llama magnetosfera y se encuentra por encima de la parte más alta de la atmósfera. Esta capa nos protege y desvía la radiación cósmica de alta energía, que de lo contrario sería extremadamente peligrosa para las personas y para las otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y es capaz de reflejar ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. Normalmente el viento solar es suave y no hay clima espacial en absoluto. Pero a veces el Sol comienza a liberar gigantescas nubes magnetizadas de gas que pueden acelerar a velocidades increíbles. Se llaman eyecciones de masa coronal, o CME, por sus siglas en inglés. Son expulsadas del Sol durante varias horas. Las CME por lo general parecen enormes cuerdas retorcidas y pueden ocurrir espontáneamente. Su frecuencia varía de acuerdo con el ciclo solar de 11 años. Por ejemplo, en un minuto solar puedes observar una eyección por día, y cuando el Sol está en su fase más activa, podría haber 3 CME diarios.
Las eyecciones de masa coronal interrumpen el flujo tranquilo del viento solar y causan graves disturbios que pueden provocar daños tanto en el espacio cercano a la Tierra como en los satélites o en la superficie del planeta. Si las eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra, su interacción con la magnetosfera genera tormentas geomagnéticas. Estas pueden desencadenar auroras, que ocurren cuando un flujo de partículas energizadas golpea la atmósfera y la ilumina. Y también están las llamaradas solares, que se desarrollan muy rápido y con mucha más energía que las eyecciones de masa coronal. Las llamaradas solares a menudo ocurren poco después de las eyecciones de masa coronal. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares, que liberan 10 millones de veces más energía. En solo unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados. Los astrónomos creen que estas explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se retuerce en algunas regiones. En un momento dado se libera toda la energía acumulada. La estrella emite luz y partículas, y principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Una tormenta solar muy potente podría causar un apagón global en la Tierra. Si no fuera por la magnetosfera de la Tierra, los efectos de la actividad solar serían mucho más devastadores. Afortunadamente, la magnetosfera desvía la mayoría del material solar que se dirige hacia el planeta desde nuestra estrella a una velocidad de más de 1.600.000 km por hora. Pero aún así, durante los fenómenos de clima espacial, hay mucha radiación peligrosa cerca de la Tierra que podría dañar a los astronautas y las naves espaciales. Además, el clima espacial puede estropear grandes sistemas conductores, por ejemplo, tuberías y redes eléctricas al sobrecargar las corrientes que circulan en su interior. Los científicos rastrean y mapean regularmente la orientación y la forma general del campo magnético de nuestro planeta. Para hacerlo utilizan mediciones locales de la orientación y magnitud del campo. Es por esto que han podido concluir que la ubicación del polo norte magnético se ha movido casi unos 1000 kilómetros desde que se realizaron las primeras mediciones en 1831. El campo magnético de nuestro planeta se invierte en un periodo de tiempo que varía entre 100.000 y 1.000.000 de años. Se puede determinar con qué frecuencia sucede al examinar las rocas volcánicas del fondo del océano. Estas rocas capturan la orientación y la fuerza del campo magnético de la Tierra en el momento de su formación. Por lo tanto, datar esas rocas nos proporciona una buena imagen de cómo ha evolucionado el campo magnético de nuestro planeta a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista geológico, las inversiones de campo ocurren bastante rápido, pero son extremadamente lentas desde una perspectiva humana. Una inversión completa normalmente tarda un par de miles de años, pero durante este tiempo la orientación de la magnetosfera puede cambiar, exponiendo más a la Tierra a la radiación cósmica. Estos fenómenos tienden a modificar la concentración de ozono en la atmósfera. En cualquier caso, los científicos no pueden asegurar cuándo sucederá la próxima inversión del campo magnético. Sin embargo, continúan mapeando y rastreando el movimiento del norte magnético de nuestro planeta. Por cierto, la Tierra no es el único planeta que tiene un campo magnético. Los gigantes gaseosos como Júpiter también poseen una capa de hidrógeno metálico conductor. Como en nuestro caso, el campo magnético interno de Júpiter evita que el viento solar interactúe directamente con la atmósfera del planeta.